Bien, ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro y como les decía antes de irnos a publicidad, vamos a analizar los datos del paro y también con esa excusa conocer cómo está el mercado laboral tras el acuerdo por la reforma laboral, que no derogación, y lo hacemos con Azucena Pérez, secretaria provincial de UGT o secretaria de UGT Soria. Muy buenas noches. Buenas noches. Balance positivo con los datos del paro, al menos en la provincia de Soria. Sí, efectivamente somos la provincia que más ha bajado. Creo recordar que éramos 131 personas, en la que ha descendido. Y además, como veníamos diciendo ya, la reforma laboral ya se está notando y muchos de los contratos que se han hecho son ya indefinidos. Ha aumentado un 40%. Un 3,78% de descenso. Hay que decir que en el conjunto de Castilla y León ha subido en 500 y pico personas, 3 provincias, una de ellas Soria ha conseguido reducir el desempleo. A nivel nacional sigue ese descenso también del paro, creo que en 11.000 personas, corrígeme si me equivoco, más o menos, y sobre todo esa tendencia que también es importante, ¿no? Más allá de 11.000, 10.000, 5.000, esa tendencia positiva a pesar de cómo también está el contexto, ¿no? Sí, efectivamente, ya en casi todos los sitios están en cifras pre-pandemia y, por ejemplo, aquí en Soria estamos en cifras pre-crisis, que es una buena noticia, ¿no? Sí, cabe. Y sí que es cierto que en enero subió el paro porque era un mes después de la campaña navideña, etcétera, que siempre se destruye empleo, pero ha habido otra serie de meses precedentes donde se ha creado empleo, las cifras han sido positivas y son meses poco propicios también, ¿no?, para la creación de empleo. Sí, efectivamente, venimos prácticamente todo el año 2021, constantemente hemos estado descendiendo. En Soria ahora mismo estaríamos en lo que se denomina paro cero, que sería paro residual o gente que va cambiando de puestos de trabajo. Y la situación de trabajadores en ERTE, porque todavía está esa aportación, ese espaldarazo, ¿no?, a los trabajadores. Sí, es verdad que cada vez están entrando menos empresas. Afortunadamente también se ha llegado al acuerdo de prorrogar los ERTEs un mes más y sobre todo ahora mismo los sectores más afectados son los sectores que trabajan con componentes, porque siguen teniendo esos problemas de abastecimiento. Todo el mundo, y es inevitable, mira ese conflicto, la crisis de Ucrania, la invasión de Rusia, porque nos negamos a decir conflicto bélico, porque yo creo que lo de conflicto casi incluye a dos países protagonistas y uno es víctima y el otro es verdugo. En cualquier caso, consideraciones aparte, hay temor a una destrucción de empleo, a que se pongan peor las cosas. Esta mañana Pedro Sánchez lo decía en su comparecencia, no vienen tiempos fáciles, pedía cierta moderación salarial y ahí supongo donde los sindicatos han abierto los ojos y han dicho de qué estamos hablando con la moderación salarial. Efectivamente, mañana se empieza a constituir la mesa de la ANC, que es el acuerdo de negociación colectiva, y bueno, ahí nos sentamos patronal y sindicatos un poco pues a marcar las condiciones para los próximos años de la negociación colectiva, que serían por ende todos los convenios, tanto nacionales, regionales como provinciales. Entonces ahí se dan las pautas como básicas. Ya tenemos nuestras diferencias, como siempre. La patronal está hablando de cifras de una subida moderada de un 2%, nosotros estamos hablando de un 4% más. Entonces, bueno, pues al final es una mesa de negociación y bueno, llegaremos al acuerdo que lleguemos y luego se cumplirá o no, porque no deja de ser una recomendación. Y veníamos además de esa subida del salario mínimo interprofesional, cuando se habla de moderación salarial por parte del Gobierno, esos acuerdos ya entiendo que no hay marcha atrás. No, hombre, evidentemente el salario mínimo ahora mismo son 1.000 euros y bueno, ya también lo han anunciado que en principio para el año 2023 es la media del salario nacional, que en principio serían 1.060 o 1.065 euros. Entonces esperamos que por lo menos eso sí que se cumpla y en salario mínimo efectivamente no hay marcha atrás, ya está publicado en el BOE.
en las diferentes subidas del salario mínimo que ha habido en los últimos tiempos, siempre ha habido esa amenaza o ese temor expresado sobre todo desde el ámbito empresarial, que se podría destruir empleo, que afecta negativamente a la creación de empleo y más bien afectaría pues a la destrucción. Esas amenazas al final no se han convertido, por fortuna, en realidad, ¿no? De momento. Efectivamente, nosotros los sindicatos decimos que eso no tiene sentido, pero siempre es verdad que es como la manera agorera que tienen los partidos de la derecha y la propia patronal, ¿no? Pues para decir que la izquierda, que es lo peor para este país y para la sociedad, y estamos viendo como las cifras nos están dando la razón. Además, que un patrón o una empresa despida a un trabajador por en muchos casos tenerle que subir 15 euros al mes no parece que tenga mucho sentido. A ver, las empresas o necesitan el trabajador o no lo necesitan. No hay vuelta de hoja y al final, porque le tengan que pagar un poco más, de otro lado se lo sacarán, no tenemos ninguna duda. Qué castellana, ¿eh? Qué lenguaje castellano es, o se necesita o no, no andamos con tonterías. La reforma laboral, reforma que no derogación del mercado laboral, ¿usted le hubiera gustado más esa derogación? Hombre, por supuesto. Todavía quedan algunos puntos bastante importantes que nos han tocado, pero en principio durante todo este año 2022 se va a trabajar en ello, que sería la recuperación de la indemnización del despido improcedente a 45 días, recordemos que ahora lo pusieron a 33. Pero bueno, ya se está viendo, como he dicho antes, ya se está viendo la contratación indefinida, que este mes aquí en Soria, por ejemplo, ha subido un 40%. O sea, los efectos de la reforma laboral ya se están viendo. Y los más beneficiados van a ser los más precarios, que son los jóvenes y las mujeres. ¿Un 40%? Sí, un aumento de un 40%, creo que recordar 565 son los contratos indefinidos que se han hecho cuando se estaban haciendo entre 100 y 200. Pero eso implica para determinados sectores, como labores agrícolas, también en la investigación, en la universidad, que se les complique aquello de contratar a determinadas personas que hacen un trabajo de forma eventual, que luego marchan a otros destinos, como es el caso del campo, por ejemplo, en Vendimia. ¿Tiene ciertas lagunas esta reforma laboral en ese sentido? No, por ejemplo, en el sector de la vendimia se podría, dado la estacionalidad de la función propiamente dicha, se podría aplicar el fijo discontinuo. Es verdad que normalmente se venía aplicando en hostelería, en la zona, por ejemplo, de costa, se venía aplicando mucho los fijos discontinuos, los hoteles abrían para Semana Santa y luego solían cerrar igual en septiembre-octubre. Esa gente iba al paro con sus prestaciones, no les corría el paro como al resto de los mortales. Iban tirando, podían ir tirando de su contrato, ¿no? De su subsidio, de su prestación, que es que no me salía la palabra, de su prestación sin acumular el tiempo. Ellos siempre podían reanudar. Es una manera de poderles ayudar. Además, creo que hoy también ha anunciado la ministra de Trabajo que los trabajadores fijos discontinuos mayores de 52 años se podrán acoger al subsidio de mayores de 52 años porque estaban fuera. O sea que todo lo que se está viendo se está arreglando. Hablaba de sectores como el de la hostelería. Aquí siempre que hablamos de hostelería hablamos de la dificultad de algunas empresas, algunos bares, restaurantes para encontrar mano de obra, puestos de trabajo. ¿Por qué? Pues sinceramente porque tienen unas condiciones de trabajo horribles en casi todos los sitios. No vamos a generalizar, pero en la mayoría de los sitios tienen hora de entrada, no tienen hora de salida, trabajan 6 días a la semana, estamos hablando de 12-14 horas, les hacen firmar las 8 horas, cuando en realidad están trabajando 12, 14 en algunos casos. Les ofrecen unas condiciones para que vengan hasta de otras ciudades, cuando luego ni siquiera las cumplen.
Y hay otros sectores, ¿no?, también que acusan la falta de mano de obra. También estamos hablando de una provincia con pocos efectivos humanos también. Sí, efectivamente, y además, igual que les pasa a ellos, a los trabajadores también les pasa que enseguida se corre la voz y cuando un patrón es malo, pues muchos trabajadores no quieren ir a trabajar con él. Entonces, en este caso también, por ejemplo, el sector del transporte se está viendo bastante afectado. Al final, lo que ha servido en todos estos ¿Son años malos de los patronos sorianos del transporte? alguno. Me va a meter en un lío, ¿eh? Yo no lo digo, ¿eh? Yo digo que alguno. El acuse de recibo a Azucena Pérez. Bueno, en cualquier caso supongo que se juntarán varios factores. Hablaba de los ERTEs. Fico Mirrors es una empresa pues, que lo ha pasado mal durante este periodo, la pandemia, también un poco los vaivenes de la industria del automóvil, legislaciones, etcétera, etcétera. ¿En qué situación está? Pues actualmente todavía se encuentra en un ERTE que se prolongó hasta junio. Están trabajando 3, 4, 2 días a la semana, depende un poco de los turnos y en función de los componentes que les va llegando. Sí que es verdad que siguen muy afectados por la crisis de los componentes y, bueno, y van trabajando sobre pedido, y todas las empresas asociadas a Fico, como podría ser limpieza, mantenimiento, están sufriendo las mismas condiciones. Y luego hay otra empresa, Ondara, que seguirá usted de la actualidad de esta empresa, que ha salido mal, que se ha dado mal en esta empresa, que hemos pasado a hablar casi de un proyecto pionero, bueno, hablar últimamente de esa situación. Pues en este caso nosotros creemos que es que no se quiere invertir y no se quiere apostar por esta empresa. Se consiguió la primera licencia, que en principio podría ser la más complicada. Estamos a la espera de que posiblemente se consiga la segunda, pero parece que la persona que ahora mismo lo dirige, pues parece que se ha rendido. Entonces, bueno, se oye hablar de un inversor español que podría estar bastante interesado y, bueno, pues los trabajadores y nosotros tenemos fe en que podamos hablar con él y que a ver si las condiciones, que no volvamos otra vez a la misma, porque al final en su día se quedó con un concurso bastante goloso, ¿no?, podría decirse la palabra, para respetar el empleo que había, y al final, bueno, vimos lo que pasó a finales de este año pasado. Dificultades, ¿no? Y nada positivas, sobre todo, yo creo que lo que está relacionado con los trabajadores que se han visto afectados, eso en primer lugar, en un primer momento, es a lo que hay que atender, el hecho de personas que esperaban trabajar y no pueden hacerlo, y luego, por otra parte, un proyecto que ilusiona para Soria y de repente casi hay que poner la X, ¿no? No, hombre, vamos a tener fe, ¿no? De hecho, pues usted me dirá. Pero vamos a tener fe. Ya se han reunido en la Fundación Anclaje, creo recordar que son 2 días. Es la fundación aquí en Castilla y León que se dedica a esto, ¿no?, a sacar empresas de problemas o que están en problemas para efectivamente que no abandonen el territorio, que no abandonen en la ciudad en la que están, y bueno, confiamos en que las negociaciones pues bueno, lleguen a su fruto y lleguen a buen puerto. Yo siempre soy optimista, nunca negativa. Bueno, eso está bien. Y hablando de optimismo, hay que ser optimista ante el contexto actual, subida de precios de los combustibles, la luz, también para las empresas, para el consumidor final, con esta amenaza que se cierne sobre el continente europeo, con la guerra. Hay motivos para el optimismo que podemos sacar en claro de ahí las empresas y el empresariado soriano. A ver, estamos viviendo una época muy convulsa en general en todo lo de los precios. Tampoco están muy relacionados con lo que está pasando desgraciadamente entre Ucrania. Sí, los precios ya venían torcidos. Rusia, sí, los precios ya venían torcidos. Es verdad que ahora ese recorte de gas puede todavía inflacionarnos más, pero bueno,
igual también tenemos que buscar nuestras oportunidades. Mucho se habla de la economía circular, de la biodiversidad, del comercio de cercanía, pero es verdad que al final, a ver, no sé cómo decirlo, ¿no? Que el capitalismo y la globalización nos llevó a que al final cada empresa o cada... A la deslocalización, ¿no? Sí, a la deslocalización, ya que compraran más barato. Al final es la ley de la oferta y la demanda. Ya la pandemia nos enseñó que no puedes tener todos tus huevos en una cesta, que tienes que diversificar, y creo que esto puede ser una oportunidad. Igual, tradicionalmente Castilla y León y Soria era una tierra de cereal. Perdimos la oportunidad. Ahora Ucrania era el granero de Europa y parece que todo el mundo se ha dado cuenta cuando ha pasado este conflicto. Evidentemente nosotros estamos muy apenados con lo que está pasando en Ucrania, pero igual es hora de replantearnos muchas cosas. Sin duda, pero en cualquier caso preocupada por la situación que le transmiten los empresarios. Supongo que ustedes hablarán, no le voy a pedir que me transmita ninguna conversación confidencial, obviamente, pero supongo que habrá empresarios que les trasladen su preocupación. Sí, a ver, en realidad estamos todos muy inquietos porque, bueno, lo que estamos viendo en principio no pinta nada bien, pero bueno, somos un pueblo bastante resiliente, ¿no? Ahora que parece que esa palabra está de moda, y yo creo que de cosas peores en realidad hemos salido. Y bueno, será ver cómo van avanzando las cosas, ¿no? Bueno, Mantina, la veo. Por cierto, los vaivenes políticos también influyen. No tenemos todavía gobierno en la Junta de Castilla y León, estamos en ese proceso de construcción, conversaciones, etcétera, etcétera. ¿Teme el gobierno resultante que pueda formarse? Pues ¿O sí. le ilusiona? En este caso lo temo porque aunque es verdad que se han iniciado conversaciones con todos los grupos políticos, solo habría un principio de acuerdo con Soria ya, o por lo menos las negociaciones, conversaciones han continuado, o eso es lo que han trasladado. Pero bueno, parece que los números, si quiere gobernar en solitario y no quiere estar pactando cada vez que lleguen a Cortes las leyes o los anteproyectos y a disposición de los votos, pues no nos queda otra que tendrá que pactar con la ultraderecha. Entonces, eso sí me preocupa y me da miedo. ¿Me preocupa? Por supuesto que sí. Ya lo han dicho en varias declaraciones, es un partido político que parece que nos quiere hacer retroceder a los años 70, que quiere coartar derechos y libertades que ya tenemos en la sociedad. Habla de la igualdad, habla de la memoria histórica, habla de derogar la ley de violencia de género. ¿Y de los sindicatos que dicen? Bueno, a los sindicatos no nos quieren ni ver, efectivamente, somos el último bastión contra la patronal. Es que, bueno, pues es que lo que quieren estos señores es que volvamos al derecho de pernada. Bien, pues ya ven que Castellana Azucena Pérez. Por cierto, que no quería que se me pasara por alto. Hablamos últimamente de refugiados, inmigración, de diferentes formas que al final no dejan de ser personas que pueden moverse más o menos libremente, con más o menos derechos, forzadas o no a abandonar su tierra, pero yo creo que personas, sociedades que nos enriquecemos unas a otras. La inmigración, ¿cuánto aporta en el mercado laboral soriano? Porque yo creo que hay quien señala únicamente lo negativo. Pues la inmigración es una parte muy importante, y una parte muy importante de la sociedad y de la población soriana. No sé ahora mismo las cifras, pero recordemos que Soria es tradicionalmente una provincia de acogida, de inmigración. Hay muchos africanos, hay muchas personas del noroeste europeo, hay muchas personas
sudamericanas. Entonces, si no, siempre nos estamos quejando de la despoblación. Soria, sin la inmigración, creo que, no sé yo si llegaríamos a 25.000 personas ahora mismo. Soria capital. El 15% de la población. Una última consideración se acerca el 8 de marzo. Viendo las cifras del paro, afecta en la provincia de Soria 2.619 mujeres por 2.199 hombres. En el plano laboral, supongo que hay margen de mejora para la mujer. Evidentemente, ahora, bueno, desde que se aprobó el Real Decreto 6 del 2019 y los dos Reales Decretos posteriores del 2020, el 901 y el 902, que es el de los planes de igualdad, para el que no lo sepa, pues ya se está trabajando en todas las empresas. El 7 de marzo entran también las de más de 50 trabajadores, todos los planes de igualdad de la provincia y todos los que nos corresponden intercentros. Y bueno, estamos viendo que en algunos sectores hay bastante brecha, no así en el salario base porque sería totalmente ilegal, pero si ponemos los complementos se están viendo brechas. Igualmente pasa con el techo de cristal, empresas altamente feminizadas o en las direcciones o están en igualdad o al final siempre hay más hombres que mujeres. Entonces ese es el margen ahora mismo que hay en las empresas, ¿no? Para las mujeres, y bueno, se está trabajando en ello y yo creo que empezaremos a ver los resultados. Tampoco es una cosa que se vaya a ver muy cercana, porque al final los planes de igualdad se suelen firmar para 4 años, entonces pues se va a ir viendo pues a las finalizaciones de los planes. Los de más de 250 se empezarán a ver al año que viene, las empresas de más de 250, que aquí desgraciadamente hay pocas empresas de ese tamaño. Y en tiempos como los actuales convulsos, estas materias sociales se corre el riesgo de que pasen a un segundo plano, de que queden relegadas. Ya sé que me va a decir que ustedes siguen luchando por estas cuestiones, pero siempre se alude al típico, tal vez ahora no toca, hay otras prioridades. Ahora mismo, a ver, la igualdad es un tema transversal, así como el medio ambiente. No es una cosa de España, ni que nos hayamos inventado los sindicatos, es una cosa a nivel europeo e internacional. Al final se ha plasmado en una ley, bueno, recordemos que estaba nuestra ley de igualdad del 2007, a la que, por cierto, se hacía bastante poco caso. Pero yo creo que estos reales decretos, como además te dicen cómo tienes que hacer las cosas y hacerlas, el que no lo haga por convicción, que desgraciadamente todavía les hay, lo tienen que hacer por obligación. Pues sin duda, no es una moda pasajera ni un antojo de los sindicatos, ni mucho menos. Yo soy de los que cree que hay tiempo y momentos para todos y que a pesar de que haya dificultades, hay momentos para abordar cuestiones también cruciales como es el de la igualdad. La próxima semana también ahondaremos en esta cuestión, en todo lo relacionado con la escala de la mujer en el ámbito laboral, social, protección, como no, violencia de género, etcétera, etcétera. Descenso del 3,78, 132 personas, 4.818 personas desempleadas. En Soria ha habido un descenso respecto al año pasado, no lo hemos mencionado, del 30%, también importante, atendiendo a los tiempos que corren, 2 años, no lo olviden, de pandemia. Azucena Pérez, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Punto de Encuentro, ayudándonos a interpretar estos datos, ayudándonos a interpretar cómo afectan medidas como la subida del salario mínimo, reforma laboral, etcétera, etcétera, y a darnos también una visión positiva de lo que puede ser una crisis global y darnos alguna clave para ser optimistas también, que yo creo que lo necesitamos, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Y nosotros lo dejamos aquí, ya saben, volvemos mañana a partir de las 11 de la noche en Punto de Encuentro. Descansen.